¿Cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Saúl López Santizo. Estoy aquí el día sábado 29 de mayo. Son las 12 del mediodía y estoy listo para presentarles una interesante reflexión acerca de el capítulo 3 del libro de Juan, con el propósito de que nuestra vida sea edificada en forma integral con los valores incorruptibles, eternos de la palabra de Dios. Vamos a leer en esta hora lo que dice el capítulo número 3 del Evangelio según San Juan. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, importante o prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Respondiéndole Jesús le dijo: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Nicodemo era un maestro prominente de Israel y era un miembro importante del concilio de Israel, también de los judíos, llamado Sanedrín. Le viene a buscar a Jesús de noche con dos preguntas, y las respuestas a estas dos preguntas cambiarían para siempre la vida de Nicodemo, de muchos otros, y la puede hacer con nosotros también. Nicodemo formaba parte de este grupo tan controvertido que eran los fariseos, que atacaron tanto al Señor Jesús y que había mucha religiosidad en ellos, pero los fariseos también eran personas muy importantes políticamente, socialmente, y eran los maestros de Israel, ya que tenían el conocimiento del idioma hebreo y lo enseñaban al idioma arameo. Este Nicodemo había escuchado las enseñanzas de Jesús y lo estaba reconociendo aquí como maestro. Había oído y había visto posiblemente los milagros que Jesús acababa de hacer en el templo, y entonces reconocía a Jesús como maestro. Pero no basta conocer las escrituras, no basta reconocer a Jesús como simplemente un maestro, sino que se necesitaba una experiencia de un nuevo nacimiento, un nuevo empezar, un empezar de nuevo. Y entonces viene a Jesús aquí con dos preguntas. Una es: ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? Y la otra: ¿cómo puede hacerse el nuevo nacimiento? Y Jesús le responde estas dos preguntas, que es lo que vamos a ver en la siguiente reflexión. Jesús le dice: es necesario, él le urge a Nicodemo diciéndole: es necesario nacer de nuevo, es necesario que empieces tu vida de nuevo, es necesario que experimentes una experiencia espiritual. Las cosas se pueden conocer en una forma natural o en una forma sobrenatural, en una forma de los sentidos naturales o con los sentidos espirituales, que solamente se puede hacer a través del nuevo nacimiento. Nicodemo le dijo entonces: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús le respondió: de cierto os digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido en el Espíritu. Le da entonces dos elementos aquí
nacimiento de agua y nacimiento del Espíritu. El agua es y ha sido símbolo de limpieza. El apóstol Pablo en Efesios 5:26, hablando de la iglesia y de Cristo, dice que Cristo salvó a la iglesia y murió por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Y luego Tito 3:5 nos dice también, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. Nacemos de nuevo entonces por gracia, no por obras, por la palabra de Dios y por el poder del Espíritu Santo. Primera Pedro 1:23 dice que nosotros hemos sido renacidos no con simiente corruptible, sino con una semilla incorruptible por la palabra de Dios que vive y que permanece para siempre. Pero es algo que no se puede explicar con los sentidos naturales, no se puede entender con nuestro razonamiento. El viento es el ejemplo que pone el Señor aquí como una parábola, que uno solo escucha el viento, pero no sabe uno ni de dónde viene ni a dónde va. No se puede ver, pero sí se pueden ver los resultados. Y entonces Nicodemo hace la segunda pregunta, ¿cómo puede hacerse esto? Y Jesús le responde, tú eres el maestro de Israel, él era un maestro, el rabino, y no entiendes estas cosas. En verdad te digo, lo que hablamos es lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no recibís nuestro testimonio. Si os he hablado de las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os hablo de las celestiales? Entonces, una forma de aprender es de alguien que haya tenido una experiencia, de alguien que se pone como un testigo. Y aquí tenemos al testigo de primera mano, que es Jesús. Y él dice, nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre, que es el Mesías, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Él se está poniendo aquí en el nivel del primer cielo, donde está Dios Padre, porque Él tiene la misma naturaleza divina. Cuando alguien tiene una experiencia, la puede compartir y puede dar fe de que es cierto lo que está diciendo, pero le pone el ejemplo de Moisés, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Entonces, en el desierto sucedió un caso porque iba el pueblo con Moisés y el pueblo se rebela contra Dios, el pueblo empieza a murmurar contra Dios, contra su provisión, y entonces Dios permite que lleguen serpientes venenosas que muerden al pueblo, a mucha gente, y entonces ellos mueren. Y luego se acercan a Moisés pidiéndole ayuda y le dicen, intercede por nosotros al Señor. Y entonces Moisés lo hace y Dios pone el remedio y le dice, levanta una serpiente de bronce, una asta con una serpiente de bronce, y todo aquel que mirare esta serpiente va a ser salvo, o sea, no va a morir. Y muchos posiblemente no hicieron caso y murieron. Entonces aquí vemos los siguientes pasos. En primer lugar, vemos de que la paga del pecado es muerte. Y vemos de que es necesario para aquel que ha pecado, la Biblia dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es necesario reconocer que hemos pecado, reconocer que somos pecadores. Y luego mirar a la cruz del Calvario, que es donde Jesús muere por nuestros pecados, y es por fe
es por gracia, no es por obras. Ahí no hicieron ninguna obra, sino que solamente creer en aquel que había puesto el remedio. Jesús entonces se hizo uno de nosotros, se hizo pecado por nosotros, fue a la cruz, resucitó y fue exaltado, y nosotros debemos de mirarlo a Él como, como el que nos salva y como el que nos libra. Luego aquí tenemos el siguiente versículo que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Aquí tenemos entonces este versículo que podemos decir que es el resumen de la obra del Hijo de Dios en el Calvario, porque de tal manera amó el omnipotente Dios, aquel que tiene la última palabra, que puso el remedio para todas necesidades, para toda necesidad que tú tengas en este momento, de salvación, de sanidad, de provisión, de cualquier necesidad que tú tengas. Porque de tal manera amó Dios al mundo, pero este es un amor no simplemente como el amor que se conoce en el mundo, sino que es un amor ágape, es un amor que da, da antes de recibir. Dios amó tanto al mundo, Dios agapao al mundo, a todo el mundo, no importa dónde estés, no importa quién seas, no importa que seas alguien como Nicodemo, que sabía mucho pero no tenía experiencia, no importa que sea alguien publicano que no sabe nada, que tiene actos de afuera de pecado o de adentro, no importa tu clase social, tu situación económica, para todo aquel que en Él cree. Es la receta que el Señor nos pone, solamente por fe, no se pierda, no perezca, sino que tenga la vida eterna. Esta vida, entonces, no es una simple vida vida biológica, no es una simple vida psique, de vida emocional, sino que es una realidad, es Zoe, quiere decir vida divina, que tiene dos características: es una vida eterna en el tiempo, una vida eterna con Dios por toda la eternidad, pero también es una vida de calidad que la podemos nosotros vivir desde ya. Entonces necesitamos nosotros añadir al conocimiento de Dios que tenemos de las Escrituras, añadir el conocimiento de experiencia, el conocimiento de una vivencia, el conocimiento espiritual por el nuevo nacimiento, por la fe, algo que no se entiende pero que es como el viento, y necesitamos reconocer nosotros nuestra necesidad de Dios, pedirle al Señor, ver la cruz y recibir solamente por la fe. ¿Has tenido toda esta experiencia? ¿No te gustaría poner en este momento toda tu confianza en la obra que hizo Jesús en la cruz? ¿No te gustaría depender de esa obra en la cruz para recibir solución a cualquier necesidad que tú tengas en este momento? Y para terminar, quiero decir de que Nicodemo, cuando el Señor Jesús fue crucificado, él valientemente, juntamente con otro discípulo que había sido discípulo así secreto, que se llamaba José de Arimatea, piden a Pilatos el cuerpo de Jesús y lo van a poner en un sepulcro y le hacen todo lo que le ponían en el cuerpo según la costumbre judía. Y entonces él fue beneficiado por ese diálogo que tuvo con Jesús esa noche. Nosotros también podemos tener comunión con el Señor, hacerle preguntas y escucharle cuando Él nos habla. Te invito a escuchar de nuevo esta reflexión, y si tú deseas también compartirla y seguirnos en nuestro canal.